a la Constitución, presuntamente, haya que plantear la cuestión prejudicial. El Tribunal dice que es el propio juez nacional el que, ante una disposición nacional contraria al derecho de la Unión, debe abstenerse de aplicar esa disposición sin estar obligado a plantear previamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. El juez tiene la facultad, como decía yo antes, lo dice el Tribunal, el juez tiene la facultad, pero esa facultad, dice el Tribunal, no se convierte en obligación por el hecho de que entre la ley y la Constitución haya que plantear esa cuestión de inconstitucionalidad. Son dos cosas, por tanto, distintas. Esta sentencia, por consiguiente, descarta el paralelismo estricto entre la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión prejudicial. En un sistema de jurisdicción constitucional concentrada, el juez ordinario tiene que respetar la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes y no puede privarles de eficacia si no plantea previamente la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En cambio, en la actuación del juez aplicando el derecho de la Unión, en lo que realiza y que se llama el juicio de comunitariedad, es decir, en esa valoración que tiene que hacer el juez de la norma nacional a la luz del derecho de la Unión, eso lo hace cualquier juez. Es un sistema de control difuso, no concentrado, como el control de constitucionalidad. Es un control difuso que hace cada juez, el juez que tiene que aplicar en ese momento el derecho de la Unión. Eso es lo que se dice en esta sentencia. Y por tanto, la clave está en ese juicio que tiene que hacer el juez nacional, el juez o el tribunal, de la ley nacional, y el juicio que tiene que hacer sobre si es pertinente o no plantear cuestión prejudicial. Pero eso lo hace él de manera autónoma. Eso sí, tiene que hacerlo mediante un razonamiento objetivo. Si mediante ese razonamiento objetivo llega a la conclusión de que hay contradicción, él mismo, por su propia autoridad, deja inaplicada la ley interna. Claro, esto se conecta con otra cuestión importante, que es el problema de los recursos ante la omisión del planteamiento de la cuestión prejudicial. ¿Qué pasa si un juez no plantea cuestión prejudicial y deja sin aplicar una ley nacional diciendo que es contraria al derecho de la Unión? Bueno, en España el punto de referencia en esto es una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 58/2004, que concedió el amparo por inaplicación de una ley sin plantear cuestión prejudicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó inaplicada una ley porque entendió que era contrario al derecho de la Unión y no planteó cuestión prejudicial, directamente lo inaplicó. Bueno, en esa sentencia, como digo, en la 58/2004, el Tribunal Constitucional concedió el amparo. Entendió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tenía que haberle consultado al Tribunal de Justicia. Sin embargo, si comparamos esa sentencia del Tribunal Constitucional con lo que les acabo de contar de la sentencia Cucut de Becci, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está negando la jurisprudencia de nuestro máximo intérprete de la Constitución, sin citarla y sin que estuviera resolviendo directamente nada relacionado con ella, pero está poniendo de relieve que el Tribunal Constitucional se equivocó al llegar a esa conclusión. Esta sentencia que estoy citando fue muy alabada por otras razones, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, pero esa sentencia entrañaba una negación del principio de primacía de la Unión. Y la jurisprudencia allí sentada la repitió luego el Tribunal Constitucional en una sentencia posterior, del año 2006, ¿no? Afortunadamente, este distraído olvido por parte del Tribunal Constitucional del principio de primacía del derecho de la Unión ha sido subsanado por una sentencia mucho más reciente del Tribunal Constitucional, la 78/2010, en la que, de manera significativa, el asunto, que era similar a los anteriores, un Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en este caso, que no aplica una ley interna porque dice que es contraria al derecho de la Unión y no plantea cuestión prejudicial, pues en un asunto idéntico prácticamente, muy parecido a los anteriores, el Pleno del Tribunal Constitucional aboca para sí, reclama para sí la solución del asunto y dice que es que lo hace para rectificar la doctrina sentada en la sentencia del año 2006. No cita la de 2004, la primera, pero podría haberla citado. Y entonces en esa sentencia 78/2010 el Tribunal Constitucional dice que la cuestión de inconstitucionalidad y la cuestión prejudicial están sujetas a regímenes distintos y por tanto separa adecuadamente un concepto y otro. El Tribunal Constitucional, como digo, afirma que está rectificando la sentencia de 2006, pero es evidente que también está matizando la sentencia 58/2004.
Ucudebecci, por tanto, es una sentencia importante. Otra sentencia en la que aparece la relación entre cuestión prejudicial y cuestión de inconstitucionalidad es el asunto Melqui. Se trataba de una normativa francesa que permitía el control de las personas en un radio de 20 kilómetros en torno a las fronteras de Schengen. Se pueden llevar a cabo controles de identidad de las personas en 20 kilómetros en torno a la frontera. Y se planteaba la duda de si esa normativa era o no incompatible con la Constitución francesa y con el derecho de la Unión Europea. Y resulta que una normativa francesa reciente, una reforma constitucional francesa y una ley orgánica que la desarrolla reciente, obliga al juez en estos casos de normas que pueden ser contrarias a los derechos y libertades fundamentales, obliga al juez a pronunciarse con carácter prioritario sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. La norma francesa dice, en estos casos lo primero que hay que hacer es decidir sobre si procede plantear cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, claro, el problema es si este control prioritario de inconstitucionalidad posterga la cuestión prejudicial y afecta de alguna manera a las competencias que tiene el juez. Esa duda se la planteó la Cour de Casación francesa y entonces planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido que, en una sentencia de junio de 2010, que la regulación que se hace de la cuestión prejudicial en el derecho de la Unión Europea no se opone a una legislación nacional de esas características que exige esa decisión prioritaria sobre el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, no se opone siempre que el juez siga estando facultado para plantear en cualquier momento cuestión prejudicial, al mismo tiempo, antes o después, siempre que pueda plantearlo en cualquier momento y que además que pueda tomar medidas provisionales para asegurar la tutela de los derechos implicados. Por tanto, en Melqui, es una sentencia que se ha comentado mucho en Francia, lógicamente, pues el Tribunal de Justicia adopta una posición integradora. Ahí está intentando armonizar el derecho estatal con el derecho de la Unión y evitar un conflicto con la Constitución francesa y con una ley orgánica francesa. El Consejo de Estado francés, el Consejo Constitucional y el gobierno francés se habían apresurado a asegurarle al Tribunal de Justicia que la cuestión prejudicial no se iba a ver afectada, que ese mecanismo no se iba a ver afectado por esa normativa francesa. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha preferido creerles para evitar mayores problemas. Y una tercera sentencia que está relacionada también con la cuestión prejudicial es el asunto del Chinov. Aquí se trataba de lo siguiente: un tribunal búlgaro cuya sentencia sobre un asunto fue recurrida ante un tribunal superior, fue recurrida en casación. El tribunal superior le devuelve el asunto con instrucciones jurídicas para que lo resuelva, con instrucciones jurídicas, dándole indicaciones jurídicas precisas para que lo resuelva. El tribunal inferior plantea cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia, respondiéndole a su cuestión prejudicial, el tribunal inferior cree que las instrucciones impartidas por el Tribunal Superior son contrarias al derecho de la Unión, no son compatibles con el derecho de la Unión. Entonces, claro, se trata de qué hacer en ese caso. Bueno, pues en la sentencia de 5 de octubre de 2010, la respuesta que le ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ese tribunal búlgaro es que tiene que dejar de lado las valoraciones del órgano jurisdiccional nacional superior si, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en cuestión prejudicial, estima que esas valoraciones del Tribunal Superior no son compatibles con el derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia dice que el órgano inferior está obligado a garantizar la plena eficacia de las disposiciones del derecho de la Unión, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dejando inaplicada, en caso de necesidad, cualquier disposición nacional contraria y dejándolo inaplicado por su propia iniciativa, sin tener que consultar a nadie. Y en este caso concreto, como dice el propio Tribunal de la Unión Europea, lo que tiene que dejar inaplicado es la norma procesal nacional. Por tanto, estamos llegando ya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al punto en el que incluso las normas procesales nacionales pueden resultar inaplicadas. Había algún precedente en el que no voy a entrar que lleva ya en esta dirección, pero aquí claramente el Tribunal lo ha dicho
en los términos que les comento. Y para ello el juez no tiene que esperar a que se derogue esa norma procesal nacional, a que se modifique, a nada. Directamente la inaplica, ciertamente en el caso concreto, como ocurre siempre. Y luego hay otra sentencia importante que se ha ocupado de la conformidad con el derecho de la Unión Europea, de los requisitos exigidos por la jurisprudencia española para que los particulares exijan la responsabilidad patrimonial del Estado legislador y conseguir la reparación de los daños causados. Este es un tema sobre el que sabe mucho más que yo la profesora Sesma, aquí presente. Se trata de una ley española contraria al derecho de la Unión. Entonces se trata de cómo pueden los particulares resarcirse en una ley de interpretación sobre el IVA, y se trataba de cómo podían los particulares recuperar los impuestos indebidamente cobrados. En líneas generales se trataba de eso. Bueno, pues el Tribunal de Justicia dice, en la sentencia Transportes Urbanos de enero de 2010, el Tribunal de Justicia dice que la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en unas sentencias de los años 2004 y 2005 sobre la obligación que incumbe al Estado de reparar los daños causados por la aplicación de normas que vulneran el derecho de la Unión son unas exigencias más rigurosas que las que el propio Tribunal Supremo plantea o aplica en los casos en el que la responsabilidad del legislador es porque esa ley ha sido declarada inconstitucional. Si la ley ha sido declarada inconstitucional, la manera de resarcirse para el particular es mucho más sencilla que todos los requisitos que le pone el Tribunal Supremo a aquel particular cuyo problema es que la incompatibilidad ha sido entre la ley y el derecho de la Unión. Y entonces, en este sentido, el Tribunal de Justicia ha dicho que esa jurisprudencia del Tribunal Supremo es contraria al derecho de la Unión. Bueno, como ven, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es muy rica. Aparte de estas sentencias que les he citado, que se refieren a aspectos estructurales del derecho de la Unión, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, el Tribunal ha seguido dictando sentencias en los diferentes ámbitos materiales de este derecho. Es imposible resumirlas, no se asusten, no voy a hacerlo, pero algunas de esas sentencias afectan a nuestra vida cotidiana, algunas afectan a nuestras vidas cotidianas, o son divertidas, o son entretenidas, no sé si divertidas, pero entretenidas. Por ejemplo, esa sentencia que se tuvo que ocupar de la prohibición establecida en la ciudad de Maastricht en relación con el consumo de cannabis en los llamados coffee shop. Saben ustedes que en Holanda hay una política permisiva hacia las llamadas drogas blandas, y en ese sentido la legislación holandesa permite que en unos establecimientos que llaman coffee shops, pues, que están incluidos en la categoría de empresas de restauración, pues allí se venda y se consuma cannabis, así como alimentos y bebidas no alcohólicas. Y en cambio está prohibida la venta de las bebidas alcohólicas, porque esas son dañinas para la salud. Entonces, en la ciudad de Maastricht, el ayuntamiento adoptó una política estableciendo condiciones restrictivas y, en particular, prohibió esa venta y consumo del cannabis en los coffee shops a los no residentes en Maastricht, diciendo que esto era para luchar contra el turismo de la droga. Consideraba que esto era perjudicial porque podía fomentar un turismo de la droga que la ciudad de Maastricht no quería tener. Entonces, un propietario de uno de esos coffee shops, el coffee shop se llamaba Easy Going, pues le cerraron el establecimiento, le hicieron 2 actas de inspección, encontraron que estaban vendiendo cannabis a no residentes y le cerraron temporalmente el establecimiento. Y entonces se organiza un litigio y por esta vía, por cuestión prejudicial, el asunto llega al Tribunal de Justicia. El propietario del coffee shop invoca las libertades de la Unión Europea, invoca la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento, la ciudadanía de la Unión, todas las libertades que pudo encontrar en los tratados. El Tribunal de Justicia dice que ciertamente esto podría ser examinado desde el principio o desde la libertad de prestación de servicios. Técnicamente esto entra dentro de la libre prestación de servicios, pero que esta restricción establecida por la ciudad de Maastricht está justificada por el objetivo de la lucha contra el turismo de la droga y las molestias que esto trae consigo. Otro caso que a mí me ha parecido curioso: una ciudadana austriaca
que cuando ya es mayor de edad es adoptada por un aristócrata alemán y entonces adquiere el título de princesa. Pero resulta que no puede utilizarlo en Austria porque en Austria hay una ley de abolición de la nobleza desde 1919 y no le dejan que utilice ese título de princesa que ha conseguido mediante la adopción en Alemania. Entonces la ciudadana princesa invoca también las libertades. Habla del derecho de libre circulación, porque dice que, claro, esa libre circulación para ella se entorpece, dado que tiene que utilizar unos apellidos en Austria y otros apellidos en Alemania, y que además ella tiene una empresa y que eso se le complica más. Invoca también el derecho al apellido. Entonces, el tribunal dice que el principio de respeto de la identidad nacional de cada Estado miembro incluye el respeto del carácter republicano del Estado, y que esa ley austriaca de abolición de la nobleza constituye una aplicación del principio de igualdad entre todos los ciudadanos austriacos. Principio de igualdad que es protegido por el derecho de la Unión como principio general del derecho y, por tanto, admite que en Austria esa persona no pueda utilizar su título de nobleza, de princesa. Conviene quizá que haga una aclaración llegados a este punto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea